Muy buenas tardes, queridos amigos que nos siguen con el asunto del IVA. Queremos hoy explicarles la cápsula número 7 contra la maldición IVA. En esta cápsula es el deseo de explicarles verbalmente lo que en el ejercicio de que está subido en YouTube y otros que llama el P3 con el 16%, el TES con el 19%. Y ahí se explica paso a paso para los que pueden entender las operaciones, que no son difíciles, es multiplicar, restar y consignar. Pero la gente como que no se amaña, no le gusta, le da pereza, en fin, no le interesa que lo estén tumbando con el IVA. Sencillamente no se preocupa. Entonces este ejercicio lo voy a explicar verbal y otramente dándole unas pequeñas guías para que lo hagan un ejercicio en su casa, en su oficina fácilmente. Esta guía es sencilla, pues si le sirve de guía, pone 6 pasos del 1 al 6, que son la materia prima, el distribuidor mayor de la materia prima, el distribuidor minorista de la materia prima, el fabricante que compra la materia prima y hace un producto, luego el distribuidor mayor del producto y luego el distribuidor minorista, o sea, el detallista, el almacén que le vende al usuario. Esos son los 6 pasos. El porcentaje de utilidades que yo uso es del 60%, el distribuidor mayor el primero. El de la materia prima, él ya vende, por ejemplo, en mi caso pongo 600.000, ya vende con utilidad. Pongan aquí en materia prima el valor que quieran, 10.000 pesos, o 100.000, o 1.000.000, yo pongo 600, no importa las operaciones, los porcentajes yo pongo el 60% para este primero, 50% para el distribuidor minorista, 120% para el fabricante porque tiene mano de obra, pero realmente eso puede ser 200% fácil. Pongan los porcentajes que crean necesarios, considerables, normales. Pongo el 50% al distribuidor mayorista y 50% del almacén. En ese porcentaje está incluida sus costos, sus gastos y la utilidad que les queda neta, que si les quedara un 20 pues sería maravilloso, limpio, pero cuando son porcentajes reales pues eso es más grave el asunto. Esto es para solo tener una guía y saber el daño tan grande que está sufriendo la clase media, todos nosotros y el mismo Estado y las mismas fábricas, todos se perjudican con el sistema IVA. Y ya les sigo explicando por qué. Entonces decíamos que en qué consiste, que a este valor vende con IVA al que sigue, al 19%, tener en cuenta el IVA al 19%, o usen el IVA de su país, el que sea, y de ese IVA que le cobra al siguiente, descuenta el que le cobra el anterior y consigna el saldo. Y luego hace lo mismo el tercer paso. Ese vende su producto ya agregado su porcentaje de utilidades y costos y le cobra el siguiente. Y de ese dinero que recibe descuenta el que pagó al anterior y consigna el saldo. Y así hacen todos. O sea que de su bolsillo no están pagando nada. Le están trasladando el impuesto al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y cuando llega el último, entonces este paga el total que de aquí. Eso es lo que se van a dar cuenta, que el total consignado en los bancos va a dar un total X, va a ser diferente según los números que aparezcan, pero matemáticamente siempre será igual al valor que le cobran de impuesto IVA al último. O sea, en conclusión, el último paga el total de la cadena de los IVAs, de los 5 o los 6 pasos o los 10 pasos, paga el total.
Eso es lo más grave e injusto, el atraco más multibillonario que puede existir. Hagan las cuentas. ¿Por qué? Porque si en este ejemplo de un producto el valor que se consigne del banco es el oficial que se dice fue recaudado por el Estado, y resulta que el último ciudadano que compró pagó ese total de ese producto, y como son miles o millones de ventas similares, pues el gobierno ha recibido un total de 60 billones en el año 2018 y 2019, más o menos fue igual de 60 billones de pesos. Quiere decir eso que quien los pagó fue el ciudadano de la clase media, porque aquí está demostrado que el último paga completo. ¿Y por qué digo y vengo diciendo que se paga doble? Pues parece aquí que una vez lo pagan los comerciantes, diríamos una vez, y el usuario final otra. Pero no es así. Ya les dije que estos de la cadena van a estar trasladando el valor del IVA al siguiente de su bolsillo, de su propio dinero. No pagan un peso, ni un peso, 0%. Y el usuario del IVA al final, el cliente de la clase media, paga el 100% que le correspondía a la cadena de vendedores, de revendedores, de fabricantes, de comerciantes, como los quieran llamar. Todos obtuvieron ganancias y no pagaron un peso, y las ganancias de todos producían un impuesto y se lo clavan todo al usuario último. Eso puede ser justo o equitativo, que tanto se habla de equidad. Eso es lo más espantoso, que este injusto y de atraco y de falacia o de engaño, como lo quieran llamar. Eso no puede seguir, y eso afecta a los salarios. Los salarios se dañan automáticamente por esa situación, y en otros videos les explico por qué la situación del salario mínimo debe parar también, porque ese es otro problema que nace por causa del IVA, y quedan varios problemas solucionados cuando acabemos con el IVA y se monte el IVET. ¿Y el IVET qué es? Lo que descubrí hace años, el impuesto a las ventas prepago, y eso ya es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando tenga, aquí multiplica la utilidad al precio que haya comprado un comerciante y el valor en que va a facturar, sencillamente recibe la tarjeta del que le va a comprar y descuenta el 9%, y así sucesivamente. Cada uno presenta su tarjeta y le descuentan el 9% que ya ha sido prepago, y cuando suma ese 9% va a dar el mismo resultado que con el 19 de este sistema, donde paga el último, y ahí paga con equidad todos el 9 y el último al usuario. Si es pobre, pues ya se puede con esas tarjetas electrónicas de prepago clasificar la calidad de cada comprador, y los pobres, los de un salario mínimo o que no tienen trabajo, pues pagan cero, no pagan nada. Algunos pagarán el 3%, otros el 5% y otros el 9%. Ya no hay necesidad de hacer devoluciones de IVAs. ¿Por qué? Porque el que no tiene, ¿para qué van a cobrarle IVA al que no tiene? Para comprar, no, que se le escuadra la compra al ser más caro con IVA. Entonces esta es la lógica, es el sentido común, es la equidad, es la justicia que dice la Constitución, que los impuestos deben ser equitativos, eficientes y progresivos, y por eso ya se puede clasificar a los compradores si hay progresividad. Ojalá me hayan entendido. Entonces en otras cápsulas seguiremos explicando
las consecuencias del IVA, por qué se debe cambiar por el IBET, y ustedes colaboren pidiéndole al gobierno con sus mensajes por todas las redes sociales que se estudie el IVA con el autor, y si no tienen reproches, si no tienen cómo tumbarlo, contradecirle, pues hay que ensayarlo, ensáyelo en una ciudad, o ensáyelo, es que por lógica, ¿cómo no va a servir que se ahorre el 10% el pueblo en 10 billones, el 10% en 60 billones? Ni siquiera es que con el 9 recoge 60 billones y se ahorra el 10% el pueblo que le quede en el bolsillo para que vuelva y consuma. A ver si así me entienden mejor. Esa es la explicación del engaño, y bueno, seguiremos en otras cápsulas explicándoles otros detalles de esta desgracia IVA.